Vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido y ver, y para la siguiente clase vamos a culminar con lo que son los ejercicios de genética de poblaciones y les enviaría el solucionario y la práctica para el primer parcial. Ahora una consulta, ¿el doctor ya les dijo cuándo va a ser el primer parcial o todavía no estaba en que estaban por quedar? Si alguien pudiera responderme, por favor. Oxy, buenas tardes. No, no, Buenas tardes. nos ha dicho que todavía no va a ser el examen, que él nos va a avisar con tiempo y a qué hora va a ser y todo. A la próxima semana tenemos que hacer, o sea, no, eso nomás nos ha dicho. Mañana directamente vamos a hacer lo que es la tarea, teníamos que presentarle, que nos ha dado de lo que eran las especies, 2 especies y nada más. Nos ha dicho, pero él por el grupo que él nos iba a avisar. Ah, ya, ya. Listo. Entonces estamos tranquilos todavía. Así que ya. Entonces continuaremos en lo que estábamos. Así que gracias, Raquel. Siempre tú me salvas cada vez. Ah, ya. Ya. Bueno, muchachos, esto lo habíamos visto ya las dos primeras clases. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la genética mendeliana. Y habíamos visto las leyes y esto estaba un poquito más simple para que podamos entenderlo. Se los he tratado de resumir. Entonces, ya, denme 30 segundos porque siguen entrando a la clase. Ya. Entonces, ¿qué decimos? Para nosotros, la ley de la uniformidad es la primera ley de Mendel, donde decimos que al cruzar dos individuos distintos, ambos homocigotos, que serían en todo caso líneas puras, ya sea dominante o recesivo, para un carácter, todos los descendientes de la primera filial, de la primera filial, van a ser idénticos entre sí, con el mismo genotipo y con el mismo fenotipo. Aquí habíamos visto nuestro ejemplo, donde cruzamos dos individuos homocigotos, A mayúscula y A minúscula con A minúscula. Toda la primera filial nos da un heterocigoto completo. ¿Ya? Ahora pasando a la segunda ley, que es la ley de segregación, separación o disyunción, lo que nosotros decimos es que cuando se cruzan los individuos de la primera filial, es decir, los que hemos obtenido de la primera ley, vamos a tener una descendencia no uniforme debido a la separación o segregación de estos. Entonces, al momento de cruzar y dar origen a la F2, decimos que las proporciones al momento de tener a la progenie son distintas. En este caso tenemos A mayúscula y A mayúscula igual y A minúscula de la misma manera. Acá nos va a dar van a ser completamente diferentes con respecto a la progenie, donde aquí vamos a tener lo que es 3 3. La proporción fenotípica va a ser 3:1, es decir, 3 que van a expresar A mayúscula, en este caso va a ser el color rojo, y uno que va a expresar el carácter A minúscula. En este caso va a ser la flor morada, como ya lo habíamos visto. Esto es a modo de repaso. Y para terminar esta parte tendríamos lo que son la tercera ley, que es la ley de combinación independiente, que nos indica que cuando se contempla la transmisión de dos caracteres distintos, los alelos de cada uno de ellos se transmite de manera independiente. Si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de un carácter, solamente tomamos en cuenta dos letras, ¿ya? Pero cuando hablamos de dos caracteres, tomamos en cuenta dos letras, ¿ya? En este caso, nosotros ya habíamos propuesto nuestro ejemplo, que son las flores rojas y las flores moradas. Entonces, nosotros lo que hacemos acá, en este caso, la proporción que se nos presenta para la tercera ley es 9:3:3:1, donde vamos a tener que son 9 flores rojas, 3 flores rojas, pero ya con el tallo rugoso, 3 flores moradas con el tallo liso y una flor morada
con el tallo rugoso, tal y como ya lo habíamos visto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de los tipos de transmisión génica, tenemos que hablar de los rasgos de un organismo que pueden estar determinados por un único gen o por varios genes. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las diferencias entre la genética cualitativa y la genética cuantitativa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, nos vamos a hablar de distintos casos. Aquí tenemos lo que es la herencia monogénica y en el segundo tenemos la poligénica. Tomando en cuenta, claro, que Mendel ha trabajado con varios caracteres cuya herencia es monogénica y a este rasgo también lo podemos denominar mendeliano. Cuando nosotros hablamos de Mendel, obviamente se nos viene a la cabeza las tres primeras leyes, ¿ya? Y también podemos decir que, por tanto, según estos criterios se establecen los tres tipos los patrones de transmisión en la herencia, ya sean autosómica dominante, autosómica recesiva y la que es ligada al sexo. Cuando nosotros hablamos de los tipos de transmisión génica, principalmente tenemos que hablar de la transmisión autosómica dominante y la transmisión autosómica recesiva. ¿Ya? Aquí tenemos estos dos. Donde decimos primero que la transmisión autosómica dominante, en este caso decimos que los homocigotos como los heterocigotos van a manifestar un carácter. Un ejemplo tenemos la enfermedad de Huntington, ¿ya? De que es causada por un solo gen dominante situado en el cromosoma 4, ¿ya? Y que provoca, ¿qué? Un deterioro progresivo del sistema nervioso central y conduce a la pérdida del control motor y a una demencia progresiva. Esto solamente es un ejemplo, ¿ya? Lo que sí tenemos que tomar en cuenta que esta está causada por un único gen y este es dominante. Ahora, cuando hablamos nosotros de la transmisión autosómica recesiva, tenemos que tomar en cuenta que en este tipo de transmisión solamente los homocigotos presentan el carácter y por tanto cada uno de sus progenitores debe tener al menos un alelo en su genotipo, mientras que los heterocigotos no manifiestan el rasgo, pero son portadores del alelo causante del mismo y dependiendo del genotipo de su pareja tendrán diferentes probabilidades de presentar la descendencia con el carácter en cuestión. En este caso, la enfermedad de Tay-Sachs, eso lo tenemos como ejemplo. Ahora, cuando nosotros hablamos continuando con la transmisión génica, también tenemos que hablar con el tipo de transmisión que es ligada al sexo. Es decir, vamos a hablar primero de los humanos, que decimos que los humanos tenemos 46 cromosomas dispuestos en 23 pares, donde 23 de esos pares tenemos que 22 son somáticos o autosomas, es decir, heredan los caracteres no sexuales y uno es una pareja de cromosomas sexuales, también llamados los gonosomas, ¿ya? Y como ya lo habíamos visto anteriormente, podemos identificar a XX como la mujer y XY como los hombres. Ahora decimos que esta pareja de cromosomas sexuales no solo llevan los genes que determinan el sexo, sino también llevan otros que influyen sobre ciertos caracteres hereditarios no relacionados con el sexo. Ahora, hay caracteres que sin ser caracteres sexuales primarios, como los órganos genitales, las gónadas o los secundarios, podría ser la barba del hombre y los pechos de la mujer, solo aparecen en uno de los dos sexos, o si aparecen en los dos, en uno de ellos son mucho más frecuentes, ¿ya? A estos nosotros los conocemos como los caracteres que están ligados al sexo. Ahora, como ya habíamos visto también, existen ciertas variantes al momento de hablar de la herencia ligada al sexo, ¿ya? Donde, como ya sabemos, los cromosomas sexuales son XX en la mujer y XY en el hombre. Ahora, sin embargo, cuando nosotros hablamos del par XY en el hombre, en un segmento de cada cromosoma presenta genes particulares y exclusivos.
¿Ya? En este caso tenemos nosotros un segmento heterocigoto llamado también diferencial o no homólogo. La proporción restante de este cromosoma del par XY corresponde al sector homólogo y como vamos a ver en nuestra gráfica. Nosotros el, eh, tenemos aquí el sector heterólogo del cromosoma X y el sector homólogo. De la misma forma tenemos aquí el sector heterólogo del cromosoma Y. Aquí vamos a tomar en cuenta que esto es X y aquí lo tenemos en Y. ¿Ya? Ahora, los varones no solo llevan un representante de cada gen ubicado en el sector heterólogo de X, en tanto poseen un par X, y las mujeres portan dichos genes por pares, en tanto poseen dos X. Por consiguiente, la transmisión y expresión de estos genes dependen del sexo de los individuos. ¿Ya? Con esto podemos decir que la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión y expresión en los diferentes sexos de los genes que se encuentran en el sector no homólogo, es decir, en el sector heterólogo del cromosoma X heredado del padre. ¿Ya? También decimos que este tipo de herencia, la que es ligada al sexo, no es más que la expresión en la descendencia de los genes ubicados en aquellas regiones del cromosoma X que no tienen su correspondencia en el cromosoma Y. Ahora, en el sexo femenino, la presencia de dos cromosomas X hace que los genes contenidos en estos se comporten como si se encontraran en autosomas con normalidad. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de herencia ligada al sexo, también podemos tomar otro tipo de ejemplos como para las enfermedades. Ya habíamos visto acerca del daltonismo y de la hemofilia, que son dos anomalías recesivas que se ubican en el segmento diferencial del cromosoma X. ¿Ya? Como pueden ver, se encuentra en el cromosoma X en el sector no homólogo, ¿ya? Es decir, en el sector heterólogo. Y aquí es donde podemos encontrar nosotros tales variantes como el daltonismo y la hemofilia. Ahora sí, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, podemos decir que en los hombres el cromosoma X y el cromosoma Y se pueden aparear durante la meiosis en la profase 1 por sus fragmentos homólogos y por tanto se puede producir entrecruzamientos en esta zona. ¿Ya? Ahora, si bien tenemos que decir también que las enfermedades ligadas al sexo se transmiten de padres a hijos a través de uno de los cromosomas X o Y. Estos son los cromosomas sexuales. La herencia dominante, ¿ya? La herencia dominante ocurre cuando un gen anormal de uno de los padres causa la enfermedad. ¿Ya? Aunque el gen compatible del otro padre sea normal, el gen anormal lo domina. Ahora, sin embargo, en la herencia recesiva, ambos genes compatibles deben ser anormales para producir una enfermedad. Si un solo gen del par es anormal, la diferencia no se presenta o es leve. Alguien que tenga un gen anormal, pero no los síntomas, se denomina portador. Los portadores pueden transmitir los genes anormales a sus hijos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la herencia ligada al sexo, tenemos que tomar en cuenta también que existe la herencia ligada al cromosoma Y o conocida como herencia holándrica y la herencia ligada al cromosoma X. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos nosotros de la herencia holándrica, decimos, como ya lo habíamos visto, que son todos los genes que se encuentran en el segmento diferencial o no homólogo del cromosoma Y. Y son heredados únicamente por los hijos varones. Ya, esta parte es muy importante. Y estos se manifiestan en todos los hombres que los lleven. Y solamente en hombres, independientemente de que vayan a ser dominantes o recesivos. Ahora, la transmisión de los genes situados en el segmento no homólogo del cromosoma Y es la herencia holándrica. Para nosotros, ¿qué es holándrico? ¿Ya?
Ahora nos podemos decir que es la transmisión hereditaria de una tara o de una enfermedad que se realiza de un padre a todos sus hijos, quedando indemnes las hijas. Y esta está ligada a los genes situados en el segmento, ya lo habíamos dicho, en el segmento no homólogo o en el segmento heterólogo del cromosoma sexual y constituyéndose en una variedad de herencia ligada al sexo, ¿ya? Mientras que cuando nosotros hablamos de la herencia ligada al cromosoma X, podemos decir que este gen que causa el rasgo o el trastorno se localiza en el cromosoma X. Cuando hablamos de herencia holándrica, nos referimos principalmente al cromosoma Y, y cuando hablamos de la herencia ligada al cromosoma X, obviamente nos referimos a este segmento, ¿ya? Entonces, podemos decir, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que las mujeres poseemos dos cromosomas X, mientras que los hombres solamente poseen uno y un cromosoma Y. Ahora, ¿ya? Ahora decimos que los genes del cromosoma X pueden ser recesivos o dominantes y su expresión en las mujeres y en los hombres no es la misma, debido a que los genes del cromosoma Y no van apareados exactamente con los genes del cromosoma X. Ahora, si bien esta herencia nos quiere decir que el gen que causa el rasgo o el trastorno se localiza en el cromosoma X. Esta es la parte más importante que nosotros necesitamos. ¿Ya? Ahora, de la misma manera, podemos decir, ya, está ahí. Entonces, ahora como habíamos quedado la semana pasada, tendríamos que hacer los ejercicios. ¿Ya? Estos ejercicios es más que todo para que podamos nosotros darnos cuenta, gracias, para que podamos darnos cuenta de los tipos de cruzamientos que se nos van a presentar. Ya, aquí tenemos nuestro cuadro de Punnett y el ejercicio que nos indica. Empezamos, donde nos dice cruce de dos organismos heterocigotos, donde A mayúscula con A minúscula por A mayúscula y A minúscula. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que realizar? Primero tenemos que hacer nuestro cuadro de Punnett, ¿ya? Ya tenemos aquí nuestro cuadro de Punnett y tomamos en cuenta que A mayúscula es verde y rojo, perdón, y A minúscula es rojo. Aquí ya está completamente separado para que podamos entenderlo mejor. Ahora, en este ejercicio nosotros tenemos que tomar en cuenta que este es un cruzamiento monohíbrido. ¿Qué podemos decir del cruzamiento de un monohíbrido? Que hace referencia al cruce que se efectúa entre individuos que difieren en una sola característica o factor. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería nuestra característica o nuestro factor? Es el color, ya sea rojo o sea verde. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Primero, muestra los resultados. Aquí tenemos nuestro cuadro de Punnett para mostrar los resultados y determinar la frecuencia fenotípica y genotípica, que es esto. ¿Ya? Entonces, al momento de nosotros hacer nuestro cuadro de Punnett, como ya sabemos, tenemos que empezar a dividir, tal que A mayúscula va a venir aquí, A minúscula va a venir aquí, de la misma manera aquí A mayúscula y A minúscula, ¿ya? Entonces, al momento de realizar la multiplicación, esto nos va a dar, esta es de 2 por 2, entonces tendremos que poder nosotros predecir para 4 progenies. En este caso decimos que a mayúscula con A mayúscula es A mayúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y de la misma manera para los dos. Aquí tenemos que estos dos van a ser completamente homocigotos, ya sean dominantes o recesivos. Entonces, al momento nosotros de hallar las frecuencias fenotípicas y genotípicas que decimos, es lo que ya habíamos visto, la frecuencia fenotípica en este ejercicio principalmente se basa en la segunda ley de Mendel. ¿Por qué? Porque la proporción es de 3 a 1 con respecto a la expresión del carácter. ¿Qué deducimos? Que tenemos que 1, 2 y 3
van a ser de color verde. ¿Por qué? Porque A mayúscula se está expresando sobre A minúscula en estos casos. ¿Ya? Entonces la proporción fenotípica va a ser de 3:1. 3 van a ser verdes y 1 va a ser rojo. ¿Ya? Ahora, para la frecuencia genotípica, nosotros aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Esto lo podemos tomar en el sentido de fracción o podemos tomarlo también en porcentaje. ¿Ya? Donde dicho de una manera, vamos a decir que 2/4 van a ser heterocigotos, ya que serían estos dos, porque no son razas puras, y vamos a tener 1/4 de homocigoto, en este caso va a ser el color verde, y otro cuarto, 1/4 homocigoto que va a ser el color rojo. Ahora, como les decía, en el caso de que nosotros queramos verlo eh, en porcentaje, tomaríamos en cuenta que el 50% aquí es heterocigoto y aquí el 25% es un homocigoto verde y el otro 25% es un homocigoto rojo. ¿Ya? Listo. Espero, me han entendido, ¿verdad? Hasta ahí todo tranquilo, todo claro. Sí, Oxy. Ya, gracias. Ya, entonces, este segundo ejercicio es de la misma manera, ya, donde nos dice, cruce una planta con flores verdes heterocigotas, tenemos A mayúscula y A minúscula, con otra de flores rojas, que es A minúscula, que es homocigota y es A minúscula. Entonces, A, que nos dice, ¿cuál sería la probabilidad de que la progenie salga con flores rojas? B, muestra los resultados y C, determina la frecuencia fenotípica y la frecuencia genotípica. Listo. Nos indica, primero empezamos por muestra los resultados. Tenemos nuestro cuadro de Punnett, donde decimos que aquí el verde, A mayúscula y A minúscula, es nuestro heterocigoto, ¿ya? Y las flores rojas son nuestro homocigoto. Ya, así lo voy a poner. Hacemos el cruce correspondiente, que igual va a ser de 2 por 2, que nos va a dar aquí para 4. Igual estamos hablando solamente de un carácter, porque es un cruce monohíbrido. Entonces, nosotros decíamos aquí, A mayúscula con A minúscula, tenemos 1. Lo mismo, A mayúscula con A minúscula, lo mismo. A minúscula con A minúscula, A minúscula, A minúscula, y lo mismo. Entonces, agarramos, cruzamos, tenemos que cruzar de esta manera. Este con este y este con este. ¿Ya? Listo, ya tenemos los resultados. Ahora determinamos la frecuencia fenotípica y la frecuencia genotípica. Aquí es donde nosotros tenemos las frecuencias. Aquí lo tenemos nosotros en quebrados, donde aquí decimos que al observar nosotros nuestra tabla de Punnett y como esto está en colores, decimos que aquí está dominando E a mayúscula. Entonces, decimos que si de 4 son 2, nos pasamos a este lado y decimos que 2 de 4 van a ser verdes y van a ser heterocigotos. ¿Por qué? Porque tienen A mayúscula y A minúscula. Ahora, si nosotros para las flores rojas decimos de la misma manera. Si aquí tenemos dos, estos otros dos, decimos que igual, que 2 de 4 son flores de color rojo. Pero aquí tenemos que ambas son iguales, entonces son homocigotas. Listo. Ya hemos determinado nuestra frecuencia. Y ahora determinamos cuál es la probabilidad de que su progenie salga con flores rojas. Así como ya les he dicho, nosotros vamos a tomar a este cuadrito como el 100%, ¿ya? Al tomar en cuenta este cuadro como si fuera el 100%, decimos que aquí, esto es 25, lo voy a cambiar, un momentito, ya. Decimos que este es 25, vamos a decir que este otro también es 25, aquí decimos que tenemos otro 25 y aquí decimos que tenemos otro 25. Todo esto va a sumar 100. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de las flores rojas? Buscamos dentro de toda nuestra progenie, esto lo voy a
borrar para que podamos ver. Ya, entonces nosotros decimos la probabilidad de flores rojas. ¿Cuáles son las flores rojas? Las flores rojas son las homocigotas. Entonces vamos a tener esta y esta. ¿Qué decimos? Que la probabilidad de flores rojas es de el 50%. Listo. Así la podemos entender. ¿Ya? Ahora pasaremos a otro ejemplo. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de un cruce dihíbrido, donde nosotros aquí decimos que el cruce dihíbrido es el cruzamiento entre líneas puras para dos características. Ya no estamos tomando aquí en cuenta solamente el color o el tallo, ya, o si es redondo, o si es rugoso, o si es liso. Aquí nosotros ya tenemos que tomar en cuenta dos caracteres. Y como van a ver en este ejemplo, podemos decir que vamos a tomar el ejemplo de Mendel, que es cuando se producen semillas lisas y fruto verde dominantes con plantas de semillas rugosas y fruto amarillo, que serían los recesivos. Ahora sí lo vamos a explicar un poco mejor. Pero la idea aquí es saber que el cruzamiento se realiza entre líneas puras para dos características, ¿ya? Eso es lo que nosotros necesitamos saber del cruce libre. Ya. Para nosotros esto es lo que importa, este sector. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos indica el ejercicio? Nos dice, cruce de dos semillas heterocigotas para color amarillo y textura lisa. ¿Ya? Nos está diciendo que ambas, tanto ya sea el padre y la madre, van a ser A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Qué es lo que queremos? Nos pide muestre el resultado y demuestre las frecuencias genotípicas y fenotípicas. Listo. Nos indicó que pasemos a mostrar resultados. Mostramos resultados como mediante el cuadro de Punnett, ¿ya? Y determine la frecuencia genotípica y fenotípica. Este cruce, si se han debido dar cuenta, ya es un poquito más complejo, porque en este caso nosotros tenemos que multiplicar, ya no es de 2 por 2, para nosotros aquí ya es de 4 por 4, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de que es un cruce de 4 por 4, nuestra progenie nos tiene que dar igual a 16. En este caso, decimos que tenemos 16 combinaciones con las que puede salir la progenie, ¿ya? Entonces, realizamos el cuadro de Punnett y de la misma manera multiplicamos A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, B mayúscula. A mayúscula con B mayúscula con A mayúscula, B mayúscula. Vamos a ir multiplicando, ¿ya? Vamos a borrar para que podamos ver mejor. ¿Ya? Listo. Entonces, al momento nosotros de realizar este cuadro, esto más o menos, ¿a qué se nos parece? Se nos parece a la tercera ley de Newton, que nos habla de la segregación independiente, ¿verdad? De la combinación independiente, que nos indica que los caracteres son heredados de manera independiente y se van a combinar al azar. Es decir, el hecho de que todos estos sean heterocigotos no significa que al ser iguales, los hijos van a ser iguales, estos se van a combinar al azar. Y si se dan cuenta, al observar este cuadro, nos damos cuenta que de 16, que los padres son amarillo y amarillo. Amarillo liso, ambos padres. Pero los hijos, ¿qué pasa? Hay un sector, este sector de 4, que agarra y nos da otro resultado. Los hijos ya no son los mismos, ya no son todos amarillos lisos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, para determinar la frecuencia fenotípica y genotípica. Listo, aquí ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces decimos que para la razón fenotípica, en este caso, tenemos que es 9331. Esto ya igual lo habíamos visto. Cosa de que 9 más 3 más 3 más 1 nos da el total de 16. Entonces, fenotípicamente, ¿qué podemos observar nosotros? Que 9 plantas con semilla son
con semilla lisa y amarilla. Estas serían idénticas ¿a qué? A los padres, ¿verdad? Después tenemos, esta es esto. Después tenemos 3 plantas con semilla rugosa amarilla, sigue siendo. Aquí ya han intervenido ciertos caracteres donde hemos obtenido la semilla que es rugosa. Ahora, 3 plantas con semillas lisas con semilla verde. Estas ya han empezado a cambiar el color, pero siguen siendo lisas. Y una planta rugosa verde, rugosa y verde, perdón, la semilla, ¿ya? Esto es lo que les decía, la proporción fenotípica 39331, ¿ya? Ahora, para dentro de la frecuencia genotípica, aquí no lo podemos tomar nosotros al 100%, porque haciendo cálculos más o menos nos sale a 6.25, cada progenie nos sale a 6.25, ¿ya? Y ahorita se los voy a demostrar, ¿ya? Porque si nosotros tomamos en cuenta aquí que son 16, entonces, ¿qué hemos aprendido? Que podemos tomarlo en porcentaje o en quebrado, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos en cuenta a cada uno en porcentaje, se van a dar cuenta que cada uno nos sale a 6.25 o a 6.75. Sí, a 6.25 exactamente. Entonces nosotros no vamos a decir 6.25% es liso, 6.25% es. Entonces aquí, visto de otra manera, tenemos que la razón genotípica nos indica que hay 4 plantas homocigotas puras. ¿Cuáles serían nuestras homocigotas puras? Tenemos aquí uno, creo que es uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? De la misma manera, hay 4 plantas con semillas dihíbridas, 4 plantas con semillas homocigotas heterocigotas y 4 plantas con semillas heterocigotas homocigotas, ¿ya? Esto es más o menos a lo que nosotros tenemos que llegar con respecto a la proporción. ¿Ya? Ahora, con respecto al cruce trihíbrido, los de veterinaria han sido los que han realizado todo este cuadro de Punet, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, es un poquito más complicado explicarles esto. Así que solamente lo vamos a dejar en la definición, ¿ya? ¿Qué es lo importante para nosotros? Nosotros, cuando hablamos aquí de un cruce trihíbrido, decimos que es el cruzamiento entre progenitores que difieren en 3 caracteres. Ahora, en otras palabras, es la combinación de 3 cruzas monohíbridas que actúan conjuntamente. Ahora, como nos indica aquí, eso puede ser muy complicado, ¿ya? Y esto se lo puede solucionar mediante el diagrama de árbol, igual podemos separar por realizar cuadros de Punnett más chiquitos, ¿ya? Ese se los voy a pasar en una guía para que ustedes puedan ver un poquito mejor y a más detalle. Porque ahorita si les explico, hasta yo me voy a hacer bolas, ¿ya? Bueno, hasta aquí sería la primera parte de los tipos de cruzas. Ya los cruces, para que estemos un poquito más en contexto y si se dan cuenta, no es muy difícil. ¿Ya? Espero que no tengan dudas hasta ahí. Y pasaremos a genética de poblaciones. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de genética de poblaciones, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos que hay que manejar, ¿ya? Y que tal vez los vean o tal vez no, o tal vez se refieran a ellos con otros términos. ¿Dónde? Aquí tenemos lo que es la clonación de genes. ¿Qué es la clonación de genes? Es la técnica que consiste en multiplicar un fragmento de ADN recombinante a una célula o SPEC y luego aislar las copias obtenidas. Después tenemos la clonación molecular, que es la inserción de un segmento de ADN ajeno dentro de un vector
que se replica en un huésped específico. La deriva genética, que son los cambios al azar de las frecuencias genéticas de una población de generación en generación. No, no. Y es más evidente en poblaciones pequeñas y aisladas y puede llevar a la fijación de un alelo o a la extinción de otro. ¿Ya? También tenemos las enzimas de restricción, que son o las también conocidas como las endonucleasas de restricción y son enzimas bacterianas. Cada una de estas puede cortar el ADN en losis específicos y son llamadas las tijeras moleculares, que son usadas para la ingeniería genética. Ahora tenemos también la erosión genética, que es la pérdida de diversidad genética en especies, genotipos o en la combinación de genes. La especiación, que vamos a ir viendo más adelante también, que es la formación de una o más especies a partir de una existente. Y esta ocurre cuando una población queda aislada de otra y desarrolla características que le hacen diferenciarse una de la anterior, ¿ya? Y la evolución, que son los cambios moleculares, celulares y en organismos a lo largo de la historia. Y como resultado de esto tenemos como resultado de esto tenemos los efectos que modifica la información genética. Ahora también tenemos el flujo de genes, que es el intercambio de material genético entre poblaciones. ¿Ya? Denme 30 segundos, por favor. Ya, ahora sí. Ahora hablamos también del gen marcador. ¿Qué hace este? Podemos decir que este gen, cuya función y localización se conocen, expresa ciertas características o diferencias fenotípicas notorias que permiten analizar su herencia y establecer su presencia en el genoma y detectar eventos de recombinación. Después, la huella genética. ¿Qué es la huella genética? Es la visualización de secuencias de genoma cuando es observado como un código de barras o un patrón de bandas que ayuda a la identidad de un individuo. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas usadas para introducir un gen extraño en un organismo con el fin de modificar su material genético y sus productos. La ingeniería genética que nos lleva a trabajar en el mejoramiento genético para obtener, como ya habíamos dicho, ciertas líneas, ciertas razas y en sí, para nosotros, para tener una mejor producción. Ahora, decimos que la norma de creación del genotipo. Cuando nos referimos a este término, vamos a decir que son los diferentes fenotipos que puede adquirir un genotipo idéntico. Como reacción a las condiciones externas, dos gemelos idénticos pueden presentar diferentes fenotipos si tienen diferente alimentación y también nos permite determinar la adaptación de los individuos y la herencia. Y otro término muy importante también es el pedigrí, que en humanos se basa es principalmente el árbol genealógico que permite dar seguimiento a un gen de interés con respecto a los progenitores y su descendencia. Y decimos que en animales es la genealogía de un animal y también decimos que es el documento que consta, en el que consta dicha genealogía. ¿Por qué? Porque gracias a ella podemos deducir el comportamiento productivo de sus antepasados. ¿Ya? Ahora, ahora sí, les decía que íbamos a hablar de las diferencias entre la genética cuantitativa y la genética cualitativa. ¿Ya? Nosotros ya hemos definido a la genética cuantitativa
como la ciencia que estudia la herencia de los caracteres métricos que están determinados por muchos genes. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, pero igual lo vamos a ver. Decimos que la genética cuantitativa está determinada por muchos genes. ¿Ya? Ya. Está determinada por muchos genes y está influenciada por el ambiente. ¿Ya? Por lo cual nos muestra una variación continua. Nosotros ya les dije, tomamos como ejemplo el peso, el rendimiento, el contenido de aceite y demás. Ahora, nosotros también tenemos que tomar en cuenta lo que dice Darwin, que nos indica que proporcionan el material para que la selección natural actúe sobre ellas y las acumule en la misma forma en que el hombre acumula diferencias individuales en las producciones de sus especies domésticas. ¿Ya? Mientras que la genética cualitativa nos indica que son aquellos caracteres que pueden describirse. Son aquellos caracteres que pueden describirse como el color, el sexo o la configuración de las escamas en los peces. Estos para nosotros son más factibles de observar porque cada individuo pertenece a una u otra categoría discreta, descriptiva y singular. Ahora, la genética de los caracteres cualitativos es sencilla y es lo que nosotros ya habíamos conocido como genética mendeliana, en honor a su descubridor, que es Gregor Mendel. Y estos caracteres generalmente están controlados por uno o dos genes. Esto para nosotros es una de las partes más importantes, ya que nos damos cuenta cómo es que la genética cuantitativa está influenciada por muchos genes, mientras que la cualitativa está solamente por uno o dos, y esta no está influenciada por el medio ambiente, mientras que la genética cuantitativa está influenciada por el ambiente. ¿Ya? Ahora, para entenderlo un poquito mejor y entrar más en contexto, decimos, vamos a ver las diferencias entre la genética cualitativa o mendeliana y la genética cuantitativa. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros seis, seis diferencias y yo les voy a decir unas cuantas más, donde decimos que la genética cualitativa se basa en los caracteres de clase, mientras que la genética cuantitativa se basa en los caracteres de grado. La genética cualitativa está dentro de la variación discontinua y se basa en clases fenotípicas discretas, mientras que la genética cuantitativa se basa en la variación continua. Esto es importante. Variación continua, variación discontinua y variación continua, perdón. ¿Ya? Ahora decimos que la genética cualitativa o genética mendeliana, como ya habíamos dicho, tiene efecto de un solo gen, mientras que la genética cuantitativa es poligénico o se basa en dos o más genes. Ahora, la genética cualitativa es la que se relaciona con apareamientos individuales y su progenie. Eso es importante porque son apareamientos individuales. Mientras la genética cuantitativa se basa en una población de organismos, ¿ya? Y principalmente ve todos los cruzamientos o los apareamientos posibles. Ahora, decimos también que la genética cualitativa es analizada por conteos y proporciones, como nosotros ya habíamos visto, ¿no? La fenotípica y la genotípica. Mientras que la cuantitativa se basa por los análisis estadísticos que dan estimaciones de los parámetros. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Sí, no. Y aparte de esto, nosotros también, ¿qué podemos decir? Que la genética cualitativa, como ya habíamos dicho, es un carácter que no está afectado por el medio ambiente. Aquí lo vamos a escribir, que la genética cualitativa es que no está afectada por el medio ambiente. La genética cuantitativa sí es afectada por el medio ambiente, ¿ya? Y como ya sabíamos, en la genética cualitativa esta está por un par de genes, mientras que la genética cuantitativa se determina por muchos genes.
¿Ya? Mm. Ahora, hablando de la genética de poblaciones y de la evolución, nosotros para llegar a esto primero tenemos que definir qué es población para entrar a la genética de poblaciones y nosotros poder llegar a un resultado, ¿ya? Entonces, para nosotros, ¿qué es la población? La población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven en un determinado lugar geográfico y que éstas son capaces de cruzarse entre sí y los genes de esta población tienen una continuidad de generación en generación, ¿ya? Aparte de esto, cuando hablamos nosotros de población, tenemos que decir que sí hay una continuidad de genes, pero vamos a decir que no existe una continuidad de genotipos, porque ellos pueden ir apareciendo y desapareciendo a lo largo. Y ahora, decimos también que un individuo normalmente recibe una muestra de genes de cada uno de sus progenitores, contenidos en los gametos que se unieron para darle el origen. Ahora sí, con esto nosotros hablaremos de genética de poblaciones. ¿Qué decimos? Que la genética de poblaciones es el campo de la biología que estudia la composición genética de las poblaciones y los cambios en la composición genética que resultan de la intervención de factores evolutivos y constituye un conjunto de teorías que permiten entender la variabilidad natural y también permite explicar su presencia en las poblaciones. Ahora, tanto en genética de población de caracteres cualitativos como la genética de población de caracteres cuantitativos, estudian la base genética de la variación fenotípica entre individuos de una población. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos lo que es población y qué es la genética de poblaciones, decimos que un individuo normalmente recibe una muestra de genes de cada uno de sus progenitores, lo que ya les había dicho, contenidos en sus gametos que se unieron para darle origen. ¿Ya? Ahora, para nosotros y para el estudio que nosotros estamos llevando a cabo, tenemos que decir que La genética, la genética de poblaciones y en este caso la población, podemos conocerla ecológicamente como un grupo de individuos de la misma especie que está dentro de una zona geográfica restringida que permite el apareamiento de dos individuos cualquiera. Y podemos definirla también genéticamente como un grupo de individuos que comparten un acervo genético en común y tienen la posibilidad de aparearse. Si se dan cuenta aquí, estas dos definiciones no son en sí son bastante parecidas, ¿ya? Que donde solamente aquí nos dice que ecológicamente que están dentro de una zona geográfica, hace un poquito más de énfasis en esto. Acá no lo toma en cuenta, pero al momento nosotros de realizar los cruzamientos y demás, no vamos a cruzar tal vez un animal de los yungas con del otro lado del mundo, digamos, de África, ¿verdad? Entonces, no, cuando nosotros hablamos de una población, hablamos que tiene que encontrarse en el mismo entorno, que tienen que ser dos animales que se pueden cruzar y que están completamente cerca. Aparte de esto, estos tienen que compartir un acervo genético en común. Y si tomamos en cuenta que son influenciados o no son influenciados por el medio ambiente, ahí es donde, en el caso de que fuera influenciado por el medio ambiente, tenemos que ser un poquito más específicos. Ahora, si no es influenciado, obviamente que podemos irlos a cruzar hasta África, como les decía. Ahora sí, para nosotros, ¿qué es lo que estudia la genética de poblaciones? La genética de poblaciones principalmente estudia la constitución genética de los individuos que componen las poblaciones. Esta parte es tanto genotípica perdón, esta parte se basa en las frecuencias génicas y genotípicas que vamos a ir viendo más adelante. También se basa en la transmisión de genes de generación en generación.
Es decir, cuando hablamos de esta transmisión, podemos ver, como ya les había dicho, que no se transmite todo el genotipo como tal, sino que se transmiten los genes debido a que el individuo es una muestra, se transmiten como una muestra que el individuo ha recibido de sus padres. ¿Ya? Decimos también que estudia los cambios de la frecuencia génica, ya que está relacionada estrechamente con la genética evolutiva, como ya habíamos visto acerca de la evolución de las leyes de Darwin, ¿no? Y también decimos que la genética de poblaciones estudia cómo cambia la proporción de los diferentes alelos, las frecuencias alélicas de los individuos en una población a lo largo del tiempo y el espacio. Con esto, y tal vez un poquito más sencillo, decimos que la genética de poblaciones estudia la estructura genética, estudia aquí se los voy a remarcar así, por favor. Amarillo. Ya. Que estudia, ahora sí, la estructura genética de las poblaciones, ¿ya? Es decir, las frecuencias de los genotipos y los genes más los mecanismos que gobiernan los cambios en nuestras frecuencias. Más adelante nosotros vamos a ir hablando de lo que son la selección, la mutación, la inmigración y todo eso, y vamos a hacer referencia a lo que son las leyes de Hardy-Weinberg para que estén preparados para su examen. Ya, hoy vamos a tomar ciertos ejemplos. Ahora, entonces, dicho de otra forma y visto tal vez un poquito diferente y tal vez más sencillo para ustedes, la genética de poblaciones estudia la distribución de los genes dentro de una población, ¿ya? Y la manera en la que las frecuencias génicas y genotípicas se combinan entre sí y también ve si es que se mantienen constantes o no. Ahora, al hablar de la distribución de los genes y toda la genética de poblaciones, nosotros decimos, como ya les había dicho, que esta se ocupa de los factores genéticos y de los factores ambientales. Como creo que ya les había comentado acerca de cuando nosotros hablamos de un individuo o de un valor fenotípico, nosotros decimos que este valor fenotípico es igual al valor genotípico más el medio ambiente. Y ahí nosotros nos damos cuenta si es que este está o no influenciado por este factor ambiental. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de genética poblacional, nosotros nos basamos en esto, en los factores genéticos y los factores ambientales. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la genética de poblaciones y de la evolución, como les había dicho, primero vamos a hablar de qué es lo que es la evolución. Podemos decir que el estudio de la evolución requiere el estudio de las poblaciones y no de los individuos, ¿ya? Era como habíamos visto las diferencias, ¿no? Que uno es individual y el otro se basa en las poblaciones. Por lo que, entonces, es necesario estudiar el papel de las frecuencias alélicas de las poblaciones en lugar de los descendientes de cruces concretos, ¿no? Como habíamos visto, la genética mendeliana se basaba en cruces, ya sean en cruces de prueba, cruces monohíbridos, cruces híbridos o cruces trihíbridos. Pero en este caso, para hablar de genética de poblaciones y la evolución, nosotros tenemos que hablar acerca de toda una población de individuos, ¿ya? Ahora, nosotros ya también sabemos que una población es un grupo local que pertenece a una especie, dentro del cual ocurren apareamientos de forma real o potencial. Aquí nos vamos a la parte de real o potencial, que cuando nosotros trabajamos con genética mendeliana y como lo hemos visto también en genética, decimos que cuando hablamos de genética, ¿qué es lo que nos hacía hacer el doctor Hudson? Nos decía, tenemos un cobayo de este color con un cobayo de este color, o nos decía, tenemos el cruce de prueba de madre a hijo, ¿verdad? Y eso era más específico. Mientras que en este caso se toma en cuenta, nos ponía él lo que son casos particulares, ¿ya? Donde nosotros podíamos identificar, pero de manera individual. Ahora, cuando hablamos de genética de poblaciones, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es real? ¿Qué es un cruce que se puede dar en el entorno o se puede dar en el medio?
en nuestro medio ambiente. Y es potencial, ¿por qué? Porque aquí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que están pasando los caracteres o cómo están heredando los individuos, ¿ya? Y decimos aquí que la serie de informaciones genéticas que llevan todos los miembros que se cruzan de una población se denomina el acervo genético. Ya, esto es importante. ¿Para qué? Para un locus dado, este acervo incluye todos los alelos de dicho gen que está presente en la población. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, también tenemos que referirnos a lo que es la panmixia, ¿ya? No sé si es que tal vez ya han llevado ustedes o están repitiendo esta materia. El doctor por lo general te hace una pregunta que te dice, ¿qué hacemos cuando nosotros queremos mantener una población en equilibrio? ¿O qué es lo que pasa cuando tenemos una población que no esté en equilibrio? Como les había dicho, cuando nosotros hablamos de una población en equilibrio, tenemos que hablar de que esta población no ha tenido selección, no ha pasado por mutación, no ha pasado por migración, ¿ya? Ahora, cuando nuestra población no se encuentra en equilibrio, nosotros tenemos que restaurar el equilibrio. ¿Con qué? Con la panmixia, ¿ya? Y esto es importante. Eso es para que nuestra población se mantenga en equilibrio. Y como su definición lo indica, este es un apareamiento aleatorio en una población, ¿ya? Donde nosotros decimos que aquí cualquier individuo tiene la misma probabilidad de aparearse con otro de con otro cualquier individuo, ¿ya? Pero, como les había dicho, esta condición es muy poco posible. ¿Por qué? Porque los apareamientos pueden estar restringidos. Ya es a lo que les decía, lo que me refería cuando les hablaba de selección, migración y mutación. ¿Ya? Ahora, con respecto a la población mendeliana, nosotros podemos decir que es aquella en que todos los posibles apareamientos entre pares de individuos son posibles, tal que los individuos de la población comparten un pool genético en común o también el acervo genético. ¿Ya? Ahora sí, ya vamos a terminar y vamos a pasar a las frecuencias. Vamos a hablar ahora de las frecuencias génicas, frecuencias genotípicas y las frecuencias fenotípicas. ¿Ya? Para nosotros, ¿qué es una frecuencia génica? También podemos decir que la frecuencia génica se conoce como frecuencia alélica. ¿Ya? Y este término nos hace referencia al número de veces que un alelo se encuentra presente en relación con el número total de alelos de la población en estudio para que ese locus se exprese solo en una proporción. Dicho de otra manera, decimos que la frecuencia génica se refiere a la abundancia o rareza relativa de un gen en particular dentro de una población, con referencia a otro gen que puede determinar un determinado locus, ¿ya? Y para nosotros poder calcular la frecuencia génica, tenemos dos métodos. El método que es el método del número de genes y el método de número de individuos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos dentro de estos métodos, también tenemos que referirnos a lo que son los dominantes y los recesivos. Cuando hablamos de un gen dominante, decimos que la frecuencia génica para un dominante A mayúscula es igual a 2 por la población A mayúscula más la población, en este caso de la población homocigota más la población heterocigota dividido entre 2 por el número total de individuos. ¿Ya? Y con respecto de los dominantes a el método de número de individuos, tenemos que la frecuencia génica para un dominante A es igual a la población de homocigotos dominantes más un medio de la población de un heterocigoto sobre la población total. Y es exactamente lo mismo para para la parte de los genes recesivos, ya que serían A minúsculo. Decimos que la frecuencia génica de un recesivo, sí, de un recesivo es igual a 2 por la población
En este caso sería un homocigoto recesivo más la población heterocigota. ¿Ya? Todo esto dividido entre 2 por el número total de individuos. ¿Ya? Y con respecto al método de número de individuos, es 2 por la población. Ya, aquí he tenido un pequeño error al copiar. Esto no es A mayúscula, esto es A minúscula, ¿ya? Donde decimos que es 2 por la población, en este caso, como les decía, es recesiva más un medio de la población heterocigota sobre la población total, ¿ya? Eso cuando lo voy a corregir y se los voy a pasar. Ya, ahora pasemos a lo que es la frecuencia génica. Esta es la frecuencia genotípica. Ya, no estoy igual aquí. Me permiten, lo voy a dar una corrección. Esta es la frecuencia genotípica. Al copiar la diapositiva se ha quedado ahí. Ya, la frecuencia genotípica. Ya, la frecuencia genotípica. No es la frecuencia génica ni la frecuencia alílica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de la frecuencia genotípica, esta se define como la proporción relativa de los genotipos existentes en la población para un determinado locus. En este caso vamos a tener A mayúscula como un homocigoto dominante, ¿ya? A mayúscula con A minúscula como un heterocigoto o un híbrido, y A minúscula con A minúscula que es un homocigoto recesivo, más o menos como ya lo habíamos visto en la frecuencia génica, ¿ya? Pero aquí la fórmula no es la misma. Aquí nuestra fórmula decimos que tenemos aquí P y Q. Decimos que P de A mayúscula más Q de A mayúscula al todo elevado al cuadrado. Esto se les hace, no sé si les hace referencia o les hace recuerdo al trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? O al binomio cuadrado perfecto, y donde aquí nosotros tenemos que elevado al cuadrado, 2 más, esto es el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces, ¿a quién nos hace referencia esto? P de A mayúscula más Q de A mayúscula se basa en la distribución gamética y la frecuencia génica, ¿ya? Mientras que la segunda parte de nuestra igualdad, que es P al cuadrado del homocigoto dominante, más 2P por Q del heterocigoto, más Q al cuadrado del homocigoto recesivo, nos hace referencia a la distribución cigótica y a la frecuencia genotípica, ¿ya? Eso lo vamos a ir entendiendo mejor cuando vayamos resolviendo lo que son los ejercicios, ¿ya? Donde tenemos que nosotros realizar las frecuencias, realizar el cálculo de las frecuencias, tanto sean las génicas, las genotípicas y las fenotípicas, ¿ya? Y tenemos nosotros que saber interpretar todo lo que se nos está indicando, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo antes de su examen para que estén un poquito más preparados y listos en ese momento. Ahora pasemos a lo último, ¿ya? Que es la frecuencia fenotípica. ¿Dónde? ¿Qué decimos de la frecuencia fenotípica? Esta es el número de individuos que expresan la cualidad de un fenotipo en estudio, ¿ya? En relación con el total de individuos de la población del problema, ¿ya? Esto vamos a resaltar aquí porque es la parte más importante. Y la frecuencia fenotípica nosotros la expresamos en porcentajes. Es decir, dicho de otra manera, es la expresión externa del genotipo, ¿ya? Y la cantidad o el porcentaje de los individuos que presentan características
similares o parecidas. ¿Ya? Nosotros al momento de hallar la frecuencia fenotípica, decimos que la frecuencia fenotípica del homocigoto dominante es igual a la población de este sobre la población total. ¿Ya? Aquí igual, al momento de copiar, he tenido un pequeño. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí de un híbrido o de un, sí, de un híbrido o un heterocigoto, decimos que es exactamente lo mismo. Es la población de este heterocigoto sobre la población total. Y cuando nosotros aquí hablamos de la misma manera de un homocigoto, pero en este caso es recesivo, esto es A minúscula y esto es A minúscula, decimos que es la misma población de nuestro homocigoto recesivo sobre la población total. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces hasta aquí hemos terminado, jóvenes, con esta parte de la genética de poblaciones. La siguiente semana vamos a hacer los ejercicios correspondientes a esto. Vamos a hablar de las leyes de Hardy-Weinberg, que lo vamos a tratar de hacer un poquito más simple. Vamos a hablar de la selección, la mutación y la migración. Y de igual manera vamos a hacer los ejercicios. Básicamente, los ejercicios son de, más que todo para interpretar lo que nos indica. Directamente nos dicen hallar la frecuencia fenotípica, la frecuencia genotípica en una población de tal y tal. ¿Ya? Entonces no nos hagamos mucho problema con eso. Para la siguiente semana yo lo voy a preparar los ejercicios y les voy a ir indicando cómo se tienen que resolver. De todas maneras, igual se los voy a poner en el solucionario y en la práctica. ¿Ya? Así que todavía no se salgan, por favor. Voy a marcar lo que es la asistencia. Ya, 30. ¿Cuántos somos somos en sala 61? Ya. Entonces, muchachos, si tienen alguna duda, pueden hacérmela saber. Igual, ya saben, tienen mi teléfono para cualquier situación. Y no se olviden hoy día, los que pasaban a las 7 de la noche, hoy día el doctor va a pasar clases, creo que ayer no han pasado y tiene que culminar con los de agronomía, ¿verdad? Así que yo les voy a pasar el link dentro de una media hora, unos 40 minutos, ¿ya? Y bueno, eso sería todo, muchachos, que les vaya muy bien y ya saben, si tienen alguna duda, me escriben, no hay problema. ¿Ok? Pueden abandonar la sala, ya no, ya hemos terminado con lo que es la actividad del día. Muchas gracias, Auxi. Hasta luego. Que esté bien.